Visitar Cigales significa recordar la historia de la villa a través de sus monumentos, sus edificios, sus bodegas, su denominación de origen de vinos Cigales. La historia de Cigales se remonta al siglo VIII a.C., con los pueblos vacceos que poblaron la comarca de Cigales. Es durante la Edad Media cuando Cigales se convierte en un importante núcleo urbano, gracias a esa cercanía que existe con Valladolid. En ese momento, Valladolid es la capital de la corte. Dar un paseo por Cigales es ir redescubriendo su historia, porque Cigales es la cuna de los afamados vinos Clarete. Cigales es lugar de nacimiento de la emperatriz Ana de Austria y de Fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara y Yucatán, en México. Se va a descubrir en las calles de Cigales la iglesia del siglo XV y siglo XVI. Cuando se recorren las calles de Cigales, enseguida uno se da cuenta de su historia. Ermita de Nuestra Señora de la Viloria del siglo XIV, el busto de Fray Antonio Alcalde, sus bodegas en los alrededores con más de 5 siglos de historia. Plaza Mayor de Cigales. Cigales, provincia de Valladolid y denominación de origen de vino. Iglesia de Cigales y Plaza Mayor de Cigales, Ayuntamiento. Y las calles típicas de la zona esta. Vale, bueno, pues vamos a visitar la iglesia de Santiago Apóstol, curiosamente con un apodo muy cariñoso que tenemos en la localidad, ya que la iglesia de Santiago Apóstol de Cigales es conocida como la Catedral del Vino. Hay que ponernos en situación que tenemos una documentación vitivinícola histórica desde el siglo XI, pero realmente en el siglo XVI es cuando llegamos a tener un conocimiento más técnico y más importante de este producto, y realmente Cigales vivía de la venta de ese vino a la cercana ciudad de Valladolid, que llegó a ser capital de la Corona de Castilla, y también a la cercana ciudad de Palencia, de cuyo arzobispado dependíamos. Curiosamente, en el siglo XVI la venta de este producto se puede establecer gracias a que hay un documento muy importante e interesante en el Archivo Nacional de Simancas, el cual estipula que el año de 1535, que es cuando se construye la iglesia de Santiago Apóstol, pues Cigales tenía 400 vecinos y 350 bodegas, casi una bodega por vecino. Pero hay que pensar que aquí se vivía de eso, de la economía de la venta del vino y de la venta del cereal. Si se pudo pagar, lógicamente, o hacer este gran proyecto con la economía del vino, lógicamente se le encargó a un grandísimo arquitecto, como es Rodrigo Gil de Tañón, el introductor del Renacimiento en la Corona de Castilla, plasmando lo que es uno de los primeros edificios renacentistas eclesiásticos de toda la provincia de Valladolid. Uno de los principales problemas que se encontró este arquitecto cuando llegó a trabajar en Cigales para hacer la iglesia de Santiago Apóstol es que la materia prima utilizada para la construcción del templo venía de las canteras cercanas, que eran todas ellas de piedra caliza. Y curiosamente la iglesia de Santiago Apóstol está asentada sobre un acuífero. Actualmente, a día de hoy, sigue fluyendo un arroyo por debajo del templo, y por eso este arquitecto lo primero que tuvo que hacer es construir una base, una cimentación a base de grandes arcos de piedra maciza de monte, ya no piedra caliza, para, digamos, crear un espacio lo suficientemente adecuado para construir el templo de piedra caliza justo encima de esta estructura que estamos en la parte superior de la iglesia de Santiago Apóstol. Hemos subido ese desnivel que yo os he comentado, que es para subsanar esos problemas de humedad inferior que podíamos tener en el templo, al ser toda la piedra caliza. Como os decía, es muy interesante porque ahora mismo, como estamos ya pasando de ese invierno a la primavera, pero ha seguido lloviendo y helando, esta noche sigue helando todavía, pues veis que la iglesia está como un poquito amarillenta.
Con el paso de los meses, cuando llegue pleno verano vais a ver que está blanca, blanquecina entera. Mucha gente pregunta que si se ha restaurado, se ha arreglado, y simplemente es que se ha secado, es decir, la humedad desaparece, ¿vale? Una vez que estamos aquí arriba, pues como os dije, el edificio que se empezó a construir en el siglo XVI, pero no finalizó hasta el XVIII, la parte que faltaría de construir sería la torre de vuestra izquierda, solo existía la derecha, y de nuevo este acceso. Que si os fijáis, se finalizó el proyecto tal y como se empezó, con un arco de triunfo romano y un templo clásico greco-latino. ¿Por qué se finaliza en el siglo XVIII? Pues precisamente gracias a un personaje muy importante para esta localidad, que le podemos poner rostro, como os dije antes, con la escultura que habéis visto ya, que representa a Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde es cigaleño de nacimiento y formado en el Colegio de los Dominicos de San Pablo, en Valladolid. Un personaje con una historia muy interesante, porque a los 71 años de edad, y para la época era bastante, hay que reconocerlo, le llegó el cargo importante en vida. Él fue nombrado obispo de Guadalajara y Yucatán. Él emprendió un viaje transoceánico de más de 2 meses hasta México, y cuando llegó allí fue nombrado obispo de estos dos territorios. Él vivió en México, en Guadalajara, desde los 71 hasta los 97 años de edad. Esto también es digno de decir en el siglo XVIII, con lo cual fijaros lo que representa este personaje para ellos. En el año de 1992, aprovechando aquel centenario, ¿verdad?, que vinieron todos de Hispanoamérica aquí a celebrarlo a España, pues en el año 1992, curiosamente, es cuando se rubricó ese hermanamiento entre Cigales y Guadalajara. Y esa escultura que estáis viendo, precisamente es un regalo del Hospital Civil de Guadalajara, una de sus grandes fundaciones. Le representa a él, como podéis ver, coronado con la mitad del obispo, y además con ese guiño a México en 2 puntos muy interesantes. El primero es la calavera. Si os fijáis, no es una calavera típica de nuestro territorio, de Europa, podemos decir, es clarísimamente una calavera mexicana. Y después, si os fijáis, en la parte inferior aparecen unos glifos aztecas que representan la cultura prehispánica. Curiosamente, no representa 2 divinidades al azar, representa 2 dioses muy importantes para ellos que se podían incluso trasladar a nuestro territorio. Él representa al dios de la lluvia y al dios de la tierra. El agua y la tierra debe ser fértil y adecuada para que la viña pueda florecer y dar su fruto, y para ellos también, porque en Guadalajara, México, en Jalisco, su principal producto agroalimentario es la planta del agave, con la cual se elaboran los tequilas, y sabéis que Jalisco además es la única denominación de origen de tequila que existe en todo México. Con lo cual, fijaros ese nexo de unión tan importante a través de este personaje, que se refleja en las obras de finalización del templo y también en la parte superior, porque si os fijáis, él ordena que se incluya ese escudo que representa la orden heráldica de los dominicos, que es a la cual él pertenece, y lo más importante, la inscripción, que pone que sus 2 trenzas de Ilustrísimo Fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara, Yucatán, y el año de 1772 es cuando se finalizan las obras. Si os fijáis, es un templo muy amplio, muy diáfano y muy luminoso. La luz es lo más importante de este edificio. ¿Cómo la consigue? Pues fijaros, con una planta basilical, que es algo típico de la antigua Grecia y la antigua Roma, también clásica. Nos encontramos con 3 naves que se cubren a la misma altura, con lo cual la iluminación atraviesa completamente a través de los ventanales todo el edificio, y por eso tenemos una iluminación tan buena. Cierto es también que lamentablemente, luego hablaremos de ello al finalizar la visita, pero podéis ver que las cubiertas o las bóvedas tienen un color un poco extraño, ¿de acuerdo? Pero eso forma parte de la propia historia del edificio en el siglo XIX, ¿de acuerdo? Pero nos centramos primero en lo que es la continuación de la visita, eso lo explicaremos al final de la misma, ¿de acuerdo? Pero es muy interesante que este espacio diáfano que estáis viendo realmente tenía una utilidad, una función. La iglesia es un lugar de enseñanza. Aquí la gente del pueblo venía a aprender y tener en cuenta que en aquel momento, en el siglo XVI y tanto antes como después, pues el principal problema de los vecinos de una localidad pequeña como era esta, era que no tenían acceso a la educación. O sea, la gente no sabe leer, no sabe escribir, con lo cual no va a poder entender las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo hacían entonces? Pues lógicamente con lo que estamos viendo. La iglesia es un libro abierto. A través de las imágenes, aquí sobre todo escultura, simplemente por la cercanía a Valladolid, están enseñando a la gente. Sabéis que la iconografía nunca ha cambiado, está marcada desde el comienzo, y si a una persona que no sabe leer ni escribir le decimos de aquel señor que está en su caballo blanco en Santiago Apóstol, pues cuando vaya a otro templo y vea lo mismo, pues lógicamente lo va a poder asociar y entender. ¿Por qué tenemos sobre todo escultura en la iglesia de Cigales? Pues por un motivo muy sencillo, porque estamos muy cerca de Valladolid, y Valladolid siempre ha seleccionado grandísimos escultores. Aquí han estado algunos de los mejores y más importantes talleres de la historia. Hablaremos de uno, sobre todo después, en la parte de la Capilla Mayor, pero lógicamente estos encargos que se hacían, unos más contemporáneos que otros, como podéis ver, han enterrado cerca de la Capilla Mayor, como ahora veremos quién está enterrado, y según venimos hacia la parte de los pies del templo, pues tenemos un poquito más económica. Por temas de frío y humedad, por ese arroyo que pasa por debajo del templo, se cubrió de madera, porque si no estas piedras son un patín tremendo. Es muchas veces durante el año vamos a ver que las piedras están, las únicas que se han conservado para que sean visibles, están húmedas durante casi todo el año, y
Y esta parte, como está más alejada del arroyo, se ve que no filtra tanto y por eso se mantiene el nivel. Y si os fijáis, pues no hay estructura, porque serían esas losas que serían levantadas para ser el lugar de enterramiento de los primitivos habitantes de la localidad. ¿De acuerdo? Vamos hacia la capilla mayor, para que veáis precisamente ese lugar de enterramiento más relevante, muy importante, y más fría, lógicamente, también. Y estas losas, pues en la parte que centraremos la visita ahora, vais a ver que están siempre húmedas. Estas siempre están constantemente húmedas. Fijaros cómo se nota. Bueno, si os fijáis, os comenté que precisamente el acceso a la capilla mayor era el lugar de enterramiento más importante para los vecinos y los habitantes de Cigales. Y curiosamente estas dos losas, que son las únicas que se conservan perfectamente grabadas, es el lugar de enterramiento de los familiares y sus hermanos, padres y descendientes de Fray Antonio Alcalde. Este ilustrísimo personaje, como os estaba hablando al principio, no solamente hizo unas grandes obras en el propio templo de la escultura, sino que también dejó reservado este espacio como lugar de enterramiento. Ahora bien, yo os he dicho que se marchó a Guadalajara, en México, y estuvo allí el resto de una mitra que representa al obispo y otra con un sombrero con las borlas que representa a otro obispo. Podíamos entender o pensar que aquí estaban enterrados los obispos, pero lógicamente para ellos sería un sacrilegio. Dentro de ese rango en la Iglesia Católica deberían estar dentro de la capilla mayor. ¿Por qué están aquí? Pues porque, como yo les he dicho a ustedes, Fray Antonio Alcalde se fue a México, hizo esas fundaciones tan importantes, pero jamás volvió. Él está enterrado precisamente en el santuario, en Nuestra Señora de Guadalupe, y lo que él hizo es reservar este espacio, el más importante, como lugar de enterramiento para sus padres, sus 7 hermanos y todos sus descendientes. ¿Qué hicieron ellos también para honrar su figura? Pues representar con esta iconografía los 2 obispados que estuvieron bajo su poder. Cuando la diócesis de Guadalajara se amplió tanto, que prácticamente la como México a día de hoy, pero finalmente se dividió en Guadalajara y en Mérida, él, por su cargo tan importante que tenía, le nombraron obispo de ambos. Entonces, fijaros la importancia real de este personaje en Ciudad. No solamente se pagó la estructura arquitectónica que les faltaba, sino que se reservó este espacio de enterramiento y se sufragó económicamente los 2 retablos laterales que están enmarcando el conjunto del Castillo Mayor. Yo les he dicho que se formó en el colegio de los dominicos en San Pablo, en Valladolid, y no es de extrañar que la gran mayoría de las imágenes que estamos viendo van ataviados igual, hábito blanco y capa negra, porque todos ellos son dominicos. Si os fijáis, el retablo de la izquierda, que es el más importante porque da el acceso a la sacristía, pues la imagen de la hornacina central inferior es la única que no viste de blanco y negro. Lo sustituye por esa filigrana dorada, digamos un poquito más lujosa, podríamos decir, porque representa al fundador de la orden, que es Santo Domingo de Guzmán. Por eso digamos que la quiere diferenciar del resto de personajes, y justo encima de él, en el segundo cuerpo, nos encontramos con otro personaje importantísimo de esta orden, que es Santo Tomás de Aquino, y a su izquierda Santa Rosa de Lima. Después tenemos un elenco muy amplio. Digamos que no falsear, pero sí que pareciera todo homogéneo, si no sería un poco extraño. Por eso es tan parecido, aunque haya más de 200 años de diferencia. Pero lo que sí que es importante es que esa economía del vino, que pudo traer un gran arquitecto, pues también lógicamente pudo traer a un gran escultor. Y estamos hablando de que el retablo mayor de la iglesia de Santiago Apóstol es obra ni más ni menos que del taller escultórico de Gregorio Fernández, uno de los grandes escultores de Valladolid junto a Juan de Juni, y no solo de Valladolid, sino del ámbito nacional y mundial, podríamos decir. Un Gregorio Fernández que cuando llega aquí, pues curiosamente le pasó lo mismo que al arquitecto. No se encontró un problema económico, pero sí estructural. Con lo cual la forma de trabajar tuvo que adaptarla a lo que era el propio templo y esas deficiencias constructivas que tenían simplemente por el terreno. Además, sorprende mucho que el encargo que se le hizo es muy sencillo, porque si os fijáis, aunque tenemos más de 20 metros de altura de retablo, hay muy pocas escenas, hay muy pocas imágenes. Se buscaba algo sencillo y simple, al igual que es la arquitectura que estamos viendo. Se representa Santiago y San Pedro en la parte inferior, Santiago Apóstol, San Pedro y San Pablo, perdón, Santiago Apóstol en el relieve central como patrón del templo, flanqueado por las 2 adoraciones, y el remate superior del Calvario. Una imaginería muy típica de Valladolid, con esos volúmenes tan amplios, pero sobre todo muy interesante la forma de trabajar. Porque cuando a Gregorio Fernández se le encarga hacer este proyecto con su taller, se da cuenta de que aquí hay un problema muy importante. Y es que es tan grande las dimensiones del retablo, pero tan pocas sus escenas, que nos encontramos con que tiene que hacer un estudio óptico matemático previo muy importante. Por un motivo muy sencillo. Sabéis que todos tenemos un defecto. Cuando vemos algo lejos, lo vemos pequeño. Según te acercas a ello, pues adquiere su volumen normal. Eso nos pasa a todos. Y pasa aquí también. Lo que pasa es que aquí el espacio está acotado. Que curiosamente, como son tan pocas imágenes, pero tan grandes, se puede ver perfectamente la firma de un taller escultórico tan importante como es el de Gregorio Fernández. Sabéis que todos los artistas, pues hoy, siempre firman su obra de arte. ¿Para qué? Pues para pasar a la posteridad.
Un arquitecto la planta o el dibujo, el diseño, los canteros dejan sus marcas para cobrar y también para que se les reconozca, un pintor es muy fácil ver la firma, ¿verdad?, anverso o reverso, y en los escultores lo habitual es encontrarla en los contratos, pero cuando un taller es tan importante como el de Gregorio Fernández, también firman las obras de arte, para que la gente sepa, con un pequeño atributo, que pertenece a ese artista y a sus discípulos. Y aquí lo vamos a ver muy bien porque son muy pocas imágenes, pero excesivamente grandes por el volumen de la iglesia. Y la firma del taller escultórico de Gregorio Fernández son las manos. Si os fijáis, como ahora iremos con ella lo veremos mejor, todas las imágenes siempre tienen estos dos dedos de la mano unidos por la franja. La unión de estos dedos que están pegados, ¿de acuerdo?, es la firma del taller escultórico de Gregorio Fernández. Con lo cual aquí, al ser imágenes tan robustas y tan amplias, podemos ver perfectamente cómo esos dos dedos están pegados. Ya para finalizar, pues fijaros, vamos a hablar de una cosa única en la provincia de Valladolid, que simplemente aparece aquí por esa relación con México, con Fray Antonio. Yo os he dicho que él jamás volvió, pero sí que en su momento envió a 2 pintores muralistas mexicanos a Cigales para que hicieran esa bóveda celeste que está coronando todo el conjunto escultórico de la Capilla Mayor. Si os fijáis, lo primero que llama la atención es el color. Es una gama cromática muy amplia y hay que reconocer una cosa, como buenos castellanos, ¿verdad?, en aquel momento era muy austero. No existía una decoración como esta. Simplemente serían las bóvedas, las nervaduras o la decoración que hubiera. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que estos pintores mexicanos representan su cultura y lo vemos sobre todo en la paleta de color. Fijaros encima qué colores: naranjas, amarillos, verdes, fucsias, azules, morados. Es lo que encontraríamos en cualquier templo de México. Una amplia gama de colores que llama mucho la atención. Y sé que es difícil verlo por la altura, pero si os fijáis, el arco principal que enmarca esa bóveda celeste, hay una decoración floral. Aquí desde abajo pues podríamos pensar que es una especie de girasol, ¿verdad?, o algo raro, porque está muy alto, pero lo que está representando es la planta del agave. Está representando ese producto o esa planta tan típica de aquel territorio, con lo cual no solo es el color, sino que es la flora autóctona de aquel territorio. ¿Por qué? Pues porque él quiso hacer que cuando la gente venía al templo, que era prácticamente imposible, que en el siglo XVIII nadie viajara a verle a México, pero él trajo un trocito de México aquí. Hizo esa bóveda celeste para que la gente pudiera ver un poco cómo era Santa Marina. Ahora bien, ¿por qué os digo que vamos a hablar un poquito de la historia de Cigales? Pues fijaros, es muy curioso que estando en plena meseta castellana, pues el patrón del templo sea Santiago Apóstol, que no es gallego, nació en Jerusalén, pero bueno, acabó en Santiago de Compostela, pero la patrona del pueblo es Santa Marina, que es de Orense. Con lo cual es un poquito extraño que el patrón, ¿verdad?, sea Santiago y que la patrona sea Santa Marina. Aquí Marina es un nombre muy típico de las niñas, ¿eh? Las que son del pueblo de toda la vida, pensad que está crecido mucho en poco tiempo con la cercanía a Valladolid. Ha pasado de 1.500 habitantes a más de 5.000 en 10 años, pues lógicamente el nombre de Marina es muy habitual. Entonces, ¿por qué precisamente este retablo nos sirve para explicarlo? Pues porque sabéis que en época de Reconquista, cuando se recupera la península ibérica desde Asturias, desde Covadonga hasta finalmente Granada, pues cuando los soldados van avanzando hacia el sur, las tropas no van solas. Es decir, en la retaguardia iban núcleos familiares, artesanos, agricultores, carniceros, familias con niños. Cuando se fortalecía la frontera y los soldados seguían avanzando hacia el sur, si aquella población militar en un principio estaba cerca de una tierra fértil, había un núcleo de agua potable, pues esas familias se establecían y los soldados seguían avanzando hacia el sur. ¿Qué pasó en Cigales? Pues que curiosamente el primer asentamiento de población cristiana que hubo después de la Reconquista eran gallegos, con lo cual creo que es muy evidente que ellos, al asentarse aquí, pues nombraron patrón de aquel primitivo templo y el actual de Santiago Apóstol, hizo patrona Santa Tances, de la villa de Cigales junto a Fray Antonio Alcalde. Es la archiduquesa, emperatriz y reina de España y Portugal de Austria. Es cigaleña de nacimiento, cuarta esposa de Felipe II y finalmente, pues fijaros, otro personaje histórico más relevante que se me olvidó deciros antes. Aquí el colegio, por ejemplo, es el Colegio de Austria, pues cigaleña de nacimiento en lo que era el Palacio de los Condes de Benavente. Con lo cual la cercanía a Valladolid era fundamental para estos nobles y personajes tan ilustres como Ana de Austria. Os decía esto, ¿por qué? Pues porque fijaros, es muy interesante que el retablo que alberga la imagen de la patrona de Cigales, curiosamente está acompañada del patrón de Valladolid, que es San Pedro Regalado, la imagen justo que veis a vuestra izquierda. Sobre todo muy conocido porque sabéis que San Pedro Regalado es el patrón de los toreros. Todos tenemos un patrón y el patrón de los toreros es San Pedro Regalado. Dice la leyenda que cuando estaba San Pedro paseando por la finca del Abrojo, que todavía existe entre Laguna de Duero y Huecillo, del monasterio apenas queda nada, pero la finca sí que existe, pues dice la leyenda que cuando San Pedro estaba paseando, pues se habían escapado los toros de un encierro campero, algo muy típico de esta zona, y cuando los toros vinieron frente a San Pedro, él puso las manos y sacó una taza de agua, y aquí el párroco simplemente tenía que quitar el tapón, y el agua, por la fuerza de la gravedad, acababa justo en el arroyo que hay debajo de la iglesia.
lo cual digamos que se cierra el ciclo de la vida, se cierra el resto del agua y acaba justo en el arroyo. Os dije al principio de la visita que uno de los principales problemas de esta iglesia es la materia prima, es la piedra que es caliza, es muy porosa, eso es mucho la humedad, pero también os dije al principio que si os fijáis las bóvedas, la cubierta, tiene un color muy... Este es uno de los dos barrios de bodegas que hay en Cigales del siglo XVI, que están fuera del casco urbano, porque curiosamente en Cigales ninguna vivienda actual tiene bodegas subterráneas. Las bodegas han estado siempre fuera del casco urbano, estaban buscando un espacio perfecto para poder conservar, preservar y elaborar sus vinos de una forma tranquila, sosegada y con unas condiciones bioclimáticas que hablaremos a continuación. Vale. Esto es un kilómetro más o menos, kilómetro y medio de bodegas. Nosotros nos quedamos justo aquí, en la bodega que vamos a visitar, que es un proyecto cultural del Ayuntamiento de Cigales, en el cual hemos querido recuperar la tradición, la historia y la cultura vitivinícola de la localidad. Tenemos documentación desde el siglo XI de elaboración de vinos en Cigales, pero documentación escrita sobre todo tenemos desde ese momento, pero producción en el siglo XVI. Hemos salido del casco urbano, ¿vale? Apenas son 5 minutos andando, pero veis que el paisaje ha cambiado muchísimo. Aquí nos encontramos con esta especie de caminos de tierra, con todos estos montículos de tierra que aquí se denominan cotarros, y lo más importante es que la tierra que estamos viendo amontonada está hecha adrede, es decir, nuestros antepasados se dieron cuenta de que bajo tierra encontraron las condiciones bioclimáticas adecuadas para poder elaborar ese producto tan preciado como era el vino. Con lo cual, la tierra que se excavaba se acumulaba en la parte superior. ¿Por qué? Pues porque lo que conseguían con esto es que bajo tierra tenemos las condiciones bioclimáticas adecuadas para poder elaborar vino. Es decir, los 365 días del año mantenemos la misma temperatura y humedad constante, que son 10-12 grados centígrados y un 70% de humedad. Eso no varía en todo el año. ¿Por qué? Pues porque lógicamente al estar bajo tierra tenemos oscuridad y temperatura constante, y este cúmulo de tierra que estamos viendo conserva la humedad integral. Pues esa pequeña cuesta que hemos subido es importantísima, porque esto es un desagüe natural. Es decir, el agua siempre va a hacer torrentía hacia abajo, con la fuerza de la gravedad. Con lo cual aquí vamos a ver que esta zona nunca va a estar inundada, y lo más importante, el agua no entra en la bodega y no cambia la humedad interior. Algo tan sencillo como temperatura constante y mantener la humedad interior es lo único que realmente nuestros antepasados necesitaron para elaborar vinos de calidad, ¿de acuerdo? Para elaborar un producto muy preciado y económicamente importantísimo para ellos, porque se vivía de la venta del vino. Pero aquí se elaboraba vino, no se hacían milagros. Me explico. Aquí hay unas condiciones bioclimáticas adecuadas y un sistema de prensa artesanal como veremos a continuación. Pero los vinos no salían igual cada año. Aquí hay unos factores externos que no dependen de nosotros, que son climáticos y lo más importante, la materia prima. Fíjate, el bajado es un poquito más alto, ¿vale? Ahora te cuidado al bajar que hay uno un poquito más alto, ¿vale? Y bueno, si os fijáis, ¿de acuerdo? Lo más importante es que esta temperatura no va a cambiar en todo el año. Los 365 días del año no vamos a tener ninguna variación ni fluctuación térmica. Con lo cual la fermentación alcohólica curiosamente arranca a esas temperaturas, y después la conservación del vino es perfecta precisamente por el espacio en el que estamos. Aparte del cambio térmico, lo que suele llamar mucho la atención al bajar es que nos encontramos en el lagar, que es el espacio más grande, más amplio de la bodega, y si os fijáis destaca su viga, que es una pieza única de 18 metros y 1,5 toneladas de peso, que entró por donde estáis viendo, aquí no hay vuelta de hojas. Es decir, en su momento las bodegas se construían, la tierra que nos falta aquí es la que está encima de nuestras cabezas, esos cotarros que os he dicho, y la tierra que se acumula en la parte superior va a reforzar la bodega y nos permite trabajar en este espacio. Una vez que no tenemos aquí ninguna tierra, fijaros cómo se ven las marcas del pico en las paredes, y cómo sigo grabando poco a poco, y una vez que esto está vacío, lo primero que entra es la viga. Una viga que, como os he dicho, se tiró directamente desde la puerta, llegó hacia abajo, y con métodos de palanque físicos y manuales se montó lo que estáis viendo, un lagar tradicional del siglo XVI. Tenemos documentación, como os decía, de 1585 aproximadamente en la primera vendimia en esta bodega, y se está elaborando hasta 2006 con esto que estáis viendo. Por lo cual era un proceso artesanal, muy complicado, las producciones eran muy limitadas, y por eso vais a ver que estas bodegas a día de hoy están en desuso por la productividad, pero para nosotros es una gran ventaja y una suerte de poder conservarla tal y como está, porque esto en funcionamiento hasta hace muy poco tiempo y nos da que explicar un poquito más la cultura vitivinícola de Cigales. Y después el espacio bioclimático que tenemos aquí dentro, es decir, la temperatura constante que tenemos aquí y la humedad que existe es lo mismo que habría a día de hoy dentro de un depósito de acero inoxidable.
Con lo cual, estas características medioambientales o bioclimáticas que tenemos son naturales. Y a día de hoy, en un depósito de la universidad es lo mismo, lo que pasa que es artificial, está hecho por nosotros. ¿Qué conseguimos a esa temperatura? Pues que lógicamente arranca la fermentación alcohólica. Y aquí es donde sale la magia del vino. La única diferencia que tenemos entre una bodega moderna y esta es el espacio y la estructura. Pero el principio químico de la fermentación alcohólica es el mismo, no cambia para nada. Un lagar tradicional además se puede explicar muy sencillo, porque si fijáis hay dos partes muy bien diferenciadas o divididas. Tenemos este pequeño muro que nos lo divide en dos. La parte posterior es la que va a recibir la uva, lo que es la materia prima, y esta parte que es la pila es la que va a recibir el mosto. ¿Cómo? Pues lógicamente a través de la prensa que se realiza la presión de la uva por parte de la viga que estamos viendo. Una viga que curiosamente sirve para explicar algo muy importante a día de hoy, y es que actualmente el principal consumidor del vino rosado de Cigales es la cornisa cantábrica, es el norte. ¿Por qué? Pues porque curiosamente esta pieza que estáis viendo, aquí no la tenemos. Cigales, Valladolid, etcétera, toda la provincia de Valladolid, somos tierra de pinares. Aquí hay muchos pinos, pero un pino lamentablemente no tiene este calibre y sobre todo esta resistencia. Por eso antiguamente nuestros antepasados, desde el siglo XI en adelante, se dieron cuenta de que desplazándose hacia el norte, hacia Leros, se tenían que desplazar en aquel momento hasta aquí, hasta el norte de Cantabria, el norte del País Vasco y de Asturias, a conseguir esta pieza, porque en Cigales no existía. Si durante siglos han desplazado por ella, llegó un momento en que llegaron a su vino. Y hubo un intercambio, hubo un trueque directo de madera, no solamente para esto, y de vino. Esto no es por romper el mito del vino, pero antiguamente los vinos claretes se guardaban. No eran de año como ahora mismo, que el vino rosado es un vino de año. Antiguamente había claretes de primero, de segundo, de tercer hasta cuarto año. Y los vinos se envejecían. Se guardaban en grandes barricas, en bocois. Un bocoi es como una barrica de vino, solo que mucho más grande. Pero curiosamente, ¿de qué eran esas barricas, esos bocois? Eran de madera de castaño. El roble es un invento del siglo pasado francés, importantísimo porque está demostrado que es de lo mejorcito que puede haber, pero antiguamente no se usaba. Ellos se desplazaban al norte a por esto, pero no solamente a por las vigas, sino también para la madera de castaño, para hacer sus bocois y envejecer sus vinos. Con lo cual, si durante siglos ha habido ese intercambio económico y cultural, pues por eso a día de hoy, fijaros, a día actual, el año 2021, el vino rosado de Cigales, su principal mercado, sigue siendo el norte. Mucientes, iglesia con su típico nido de cigüeña en la parte superior, ayuntamiento, y plaza. Con Gloria Martín en Mucientes, Valladolid, en el recorrido de la denominación de origen Cigales. Gloria, Mucientes, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues Mucientes es un pueblecito pequeño de no más de 700 vecinos en la provincia de Valladolid, y desde aquí, bueno, podemos ver un poquito esa influencia que ha tenido en la historia. Tenemos allí los restos del castillo, que en Mucientes siempre lo llaman el palacio, nunca lo han llamado el castillo. El evento más importante que ha albergado el castillo es que aquí estuvo Juana de Castilla durante 3 días. Aquí convocaron las cortes para intentar declararla loca, pero no se consiguió. Entonces de aquí salen a Valladolid y Felipe el Hermoso, esto fue en junio de 1506, y salen a Valladolid donde son ratificados como reyes, y meses después Felipe el Hermoso morirá en Burgos tras el juego aquel famoso de pelota y beber ese vaso de agua fría. Otro de los hechos históricos del castillo de Mucientes es que en esas convocatorias de las Cortes estuvo el padre del comunero, de Juan Padilla, y se cree que Juan Padilla ya estuvo aquí en esa fecha de 1506 porque su padre era el procurador de Toledo y fue el que se negó, uno de los que se negaron a firmar contra la reina declarándola loca, y lo amenazaron con tirarle desde la torre. Años después, Juan de Padilla volvería aquí a Mucientes, en este caso con las tropas comuneras, para hacerse cargo y tomar el castillo. Ahí estaría el poder monárquico, el poder religioso con esta iglesia que tiene un aspecto así de extraño en el exterior, porque aunque es del siglo XVI, se alargó durante muchos años su construcción y finalmente no se terminó.
Las trazas las da Juan de Sarabia y continúa la obra Alonso de Tolosa, que fue arquitecto en la Catedral de Valladolid. Entonces es una iglesia singular en cuanto a que no está terminada, pero nos permite ver el sistema de construcción de estos edificios, con los arranques de las bóvedas y el aprovechamiento de otros arcos de obras anteriores. Una vez que se termina la financiación hay que buscar cómo cerrar la iglesia, y en este caso ponen dos arcos que no tienen ningún sentido arquitectónico ni decorativo, simplemente de rey. Ahí al fondo la Virgen de la Vega, la ermita, donde hace referencia al primer documento escrito de Mucientes, una donación del conde Ansúrez a la Catedral de Valladolid. Estamos siguiendo la ruta de los murales de Manuel Sierra, que va marcando distintos hitos dentro del municipio y nos va enseñando aquellos lugares de interés. Y aquí se reunirían todos esos murales enfrente de la bodega aula de interpretación, que es el Museo del Vino, donde se hace un resumen de lo que es la historia de Mucientes. En Mucientes hay un recorrido marcado por unos murales de Manuel Sierra, un pintor leonés, que van marcando los puntos interesantes en cuanto a historia y puntos de interés turístico. En este caso está representado un fuelle, que es algo relacionado con el mundo del vino, un instrumento de trabajo en el viñedo, porque bueno, estamos en un pueblo eminentemente vinícola, así lo demuestran las 200 bodegas subterráneas que tenemos excavadas desde el siglo XVI y las 9 bodegas elaboradas. Hace referencia al Museo de Instrumentos Musicales de España y Portugal, el Museo de Paco Díez, que se encuentra en este edificio. Entonces hay un instrumento tradicional, un chato de vino en alusión al vino, puesto que, como hemos dicho, estamos en un pueblo vinícola, y el pájaro que nos va indicando el camino a la bodega aula de interpretación, al Museo del Vino. Con una cerca fiscal para controlar los impuestos de ciertos productos, y esta es una parte del muro que se conserva, que forma parte del Museo de Paco Díez. Acá hay otro mural de Manuel Sierra, que además aprovecha una estructura anterior que estaba en desuso y habla de un edificio que ha desaparecido hace casi 5 años, que eran los restos de los antiguos depósitos donde se dejaba el orujo para luego hacer la destilación. Aquí se traían los restos de una vez prensada la uva, se tiraban unos pilones que había en el suelo tipo piscina, y luego ya en noviembre aproximadamente se destilaba en las destilerías. En el mural de Manuel Sierra podemos ver esas dos damajuanas con la transparencia del vidrio verde y el clarete que deja su sombra dentro de la damajuana. Aquí vemos otro de los murales de Manuel Sierra, donde además de la alusión al vino está la alusión al agua, al pozo, pues hablando de un pozo que había en la casa que tenemos a las espaldas, una casa de adobe que ya ha sido abandonada, pero que los vecinos los propietarios dejaban usar su agua para la limpieza de las bodegas, que era fundamental. Entonces, en vez de tener que ir a la fuente más cercana, la señora Celestina y después la señora Agapita dejaba usar de manera gratuita su pozo. En este mural podemos ver el vino de esas bodegas elaboradoras actuales, esas 9 bodegas que encontramos en el municipio y que están adscritas a la denominación de origen Cigales, el queso en alusión a la casería artesanal, y el queso siempre está presente en la dieta pastoril, el jarrillo con el vino clarete, que es el vino tradicional, el que hacían nuestros abuelos en estas bodegas subterráneas del barrio en el que nos encontramos, la corona en alusión a que aquí estuvo Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, durante esos 3 días, la música fundamental en cualquier aspecto de la vida diaria, y en alusión también a ese Museo de Instrumentos Musicales de España y Portugal. El libro y el pergamino por la historia del municipio. Aquí ya tenemos yacimientos arqueológicos desde el Paleolítico, y el pan tan característico de Castilla. Estamos en el Cuarto de San Pedro, un barrio de bodegas documentado ya desde 1528. Más de 200 bodegas bajo tierra, excavadas por la mano del hombre y exclusivamente para la elaboración de clarete, que es el vino tradicional de la zona. Las chimeneas que vemos son las cerceras, que es un sistema de ventilación para sacar el tufo, el dióxido de carbono, y facilitar la temperatura y la humedad constante en el interior de las bodegas subterráneas. Esta sería la puerta más antigua y la puerta idónea para una bodega tradicional subterránea, de madera, y la parte de arriba abierta para permitir también esa ventilación y esa transpiración. Los huecos por los que se tira el agua al interior de la bodega, porque todo el proceso de elaboración se hace bajo tierra. Viendo la fachada típica de un barrio de bodegas, orientadas al norte para evitar el calor del sur que estropearía el vino, con sus puertas de acceso, los echaderos por donde se echa la uva, y uno de los elementos más interesantes, que son estos bancos corridos llamados tollos,
que es donde se hacía la vida social. Saldaña y su castillo. Fuensaldaña, aunque habitualmente se la conoce como Saldaña. Castillo de Fuensaldaña, de comienzos del siglo XV. Castillo que han pasado reyes y condes de Castilla. Castillo transformado hoy en centro de interpretación de la ruta de castillos. Castillo de Fuensaldaña, dentro de la ruta de la denominación de origen vinos de Cigales. Siguiendo la ruta de la denominación de origen vinos de Cigales, vamos a encontrarnos con este hermoso castillo de Fuensaldaña. Castillo de Fuensaldaña, provincia de Valladolid, Castilla, hoy centro de interpretación. Ha sido sede de las Cortes de Castilla y León. Vides de la denominación de origen Cigales, España. Vides de la denominación de vinos Cigales, Mucientes, Cigales, Fuensaldaña.